Buenas, ¿cómo están? Empezamos a transmitir acá en vivo. Este es el ciclo de fogones transpersonales, tu viaje del héroe. Hoy vamos a hablar del arquetipo del guerrero, es el tercer arquetipo en esta secuencia. Todos los martes salimos en vivo, como ya saben, a través de Facebook, a través de Instagram, después quedan los videos subidos, además también nos vamos para YouTube y hablamos cada martes de un arquetipo que compone esta estructura que es el viaje del héroe, que cuenta cómo nosotros nos individuamos, es decir, cómo nosotros nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Hacer conscientes estos arquetipos nos ayudan a ir convirtiéndonos en esa mejor versión de nosotros mismos. Así que este taller se basa en un libro que es Tus héroes interiores de Carol Pearson, y ella estructura este viaje del héroe en 12 arquetipos y explica un poco, dándonos ejemplos concretos de cómo integrarlos en la vida cotidiana. Ahí va, estoy invitando a gente a que se una. Bien. Así que hoy vamos a hablar del guerrero. Déjenme, yo tengo la compu acá, atrás de los celus desde los que transmito, y ahí tengo mi super apunte, mi super machete. Bueno, ¿cómo está estructurado esto? Ya saben, son 12 arquetipos, van a ser varios encuentros, más de 12 seguramente. Ya vamos por el cuarto. En el primero hablamos de qué es el viaje del héroe, lo pueden ver en las listas de reproducción. Hablamos del inocente, que es ese patrón, que es un arquetipo, un patrón de conducta, que se activa de distintas maneras en nosotros. La idea es no ponernos etiquetas. El inocente es ese patrón de conducta que se activa cuando yo necesito comenzar algo nuevo en mi vida, darle para adelante a algo. Me conecta con creer, con tener fe, no con ser ingenuo, sí ser inocente y saber que a pesar de que muchas veces algo haya salido mal, puede salir bien esta vez. Sobre todo porque no soy siempre el mismo. El segundo arquetipo que vimos es el huérfano. Todos en algún momento tuvimos una herida, una pérdida. Y a veces el patrón de conducta se activa para un lado. O me cuido de no repetir la herida, me cuido a mí mismo y cuido a los demás para que no vuelva a suceder, y a veces no me permito que me ayuden. Pero cuando este arquetipo, digamos, está luminoso, vibra alto, hay varias maneras de decirlo, el huérfano me ayuda a conectar entre pares y tener un sentido de colectividad y poder ir por algo mejor junto a mis compañeros. Y ahora viene el tercero, que es el guerrero. El cuarto va a ser el cuidador. La autora pone primero al guerrero y luego al cuidador. Esto podría ser discutible, todo puede ser discutible, pero voy a respetar el orden de que maneja la autora, como les dije, Carol Pearson. ¿Cómo es la modalidad de estos encuentros? Bueno, quien quiera puede venir acá, se conecta en el vivo, ve lo que voy subiendo en redes sobre el tema durante la semana, pero quien quiera participar de un Zoom que hacemos una hora antes del vivo, me puede escribir para conectarse, y además reciben material durante la semana y forman parte de un foro, de un grupo de WhatsApp donde compartimos un montón de vivires, de sentires. Yo les propongo disparadores para que vayan trabajando. Actualmente estamos haciendo un test para que vean en qué porcentaje tienen manifestado cada arquetipo, es decir, cuál está menos expresado, cuál está más expresado. ¿Qué podemos decir para empezar sobre el guerrero? El guerrero está muy asociado al concepto de héroe. A veces cuando pensamos en un guerrero, en realidad estamos pensando en un héroe o viceversa. Es como que el héroe tiene que ser un guerrero. Y no necesariamente, sin embargo, culturalmente pareciera que enseguida hacemos esa asociación. Y para que haya un héroe, tiene que haber un villano. Cualquiera que ve una película sabe, ¿no? Y en general hay también una víctima. Se da como una especie, de esto voy a hablar más adelante, un triángulo. Entonces, para que haya un héroe tiene que haber un villano, pero muchas veces el héroe es el villano, ¿sí? Depende cómo se active en nosotros el arquetipo del guerrero, nosotros podemos ser un guerrero héroe o un guerrero villano. Similar a lo que pasaba con el arquetipo del huérfano del que hablamos la semana pasada. Y es necesario que haya una víctima. Así que, como esto es una perspectiva transpersonal, y lo transpersonal nos propone que vamos más allá de la persona, más allá de la máscara,
Ese ir más allá de la máscara en realidad nos pide ir hacia adentro. Todos estos personajes de los que yo hablo, el inocente, el huérfano, el guerrero, el cuidador, etc., están dentro nuestro. Y esta tríada, héroe o guerrero, villano y víctima, están dentro nuestro. Un buen guerrero sabe que siempre se labura a sí mismo, no quiere modificar al otro. Sí lo puede convencer, lo puede guiar, lo puede persuadir, no manipular, pero desde el laburo interno se genera el cambio de la realidad afuera. Entonces, los cuentos de hadas ya nos hablan de esto. Como saben, lo transpersonal también abreva en las tradiciones de sabiduría, en los mitos, en los cuentos de hadas. Siempre hay un héroe que es guerrero y que va a vencer algún obstáculo grande, muchas veces un dragón. ¿Para qué? Para rescatar a ese tercer personaje que nos habita, que es la víctima. Esta es una dinámica interior. Para el análisis transaccional esto es el triángulo dramático. Fíjense qué nombre, ¿no? El triángulo dramático. De eso vamos a hablar ahora más adelante porque ese conflicto interior lo podemos desactivar si nos pescamos. La meta del guerrero, la meta del patrón de conducta guerrero en nosotros es ganar y es conseguir aquello que quiero. Si lo vibro bien, voy a tener en cuenta a todo el mundo. Si lo vibro mal, me voy a llevar puesto a todo el mundo. Tiene miedo a sentirse débil, entonces va a actuar en consecuencia de ese miedo. Tiene miedo a sentir impotencia, tiene miedo a ser inepto. Entonces su tarea se va a concentrar en alcanzar cierta firmeza y en un nivel superior siempre luchar por un ideal. El guerrero, que vibra alto, lucha por un ideal, no lucha por nada egoísta. Sin embargo, vamos a ver de qué manera llega el héroe a hacer esto. Necesitamos que este héroe guerrero sea disciplinado, que tenga coraje, que tenga un fuerte código de honor. Esto a modo introductorio. Esto es un poquito el guerrero, pero vamos a ir hasta donde nos dé el tiempo, adentrándonos en distintas cuestiones. Quiero aclarar en este punto que un patrón de conducta en nosotros puede estar exacerbado, es decir, soy demasiado guerrero, puede estar en sombra. Cuando está en sombra pasan dos cosas, o no lo manifiesto, entonces no sé poner límites, por ejemplo, o también exacerbado. ¿Por qué? Porque cuando sale lo que está en sombra sale de una forma que se lleva puesto todo. Vamos a ver de qué forma se va activando en nosotros de acuerdo a las cosas que vamos viviendo. Los invito también a que vayan haciendo preguntas en Instagram, en Facebook. A mí me gusta ir cortando porque si no hablo, me canso. Me gusta ir a leer lo que tienen para preguntar, para comentar. Cuéntenme si conectan con algo de lo que digo. Sí, yo esto, yo aquello. Bien. Vamos a decir, ¿qué pasa cuando este patrón de conducta está bien expresado? Podemos decir, está iluminado, está a mi disposición, porque a veces yo no me doy cuenta y el arquetipo me tiene poseído y yo me manejo desde el lugar del guerrero aunque no quiera, aunque quizás en esta circunstancia me sirve más ser un buscador y no un guerrero. El buscador es otro arquetipo que vamos a ver más adelante. Entonces, ese arquetipo equilibrado o luminoso es un arquetipo que está accesible en mí. Siempre hay algo que yo prefiero, siempre hay algo que se me da más fácil. Eso está bueno respetarlo, tiene que ver conmigo, pero siempre evaluar en cada situación qué necesito. Entonces, un guerrero luminoso, un guerrero al que yo puedo acceder, es el que nos permite tener metas. ¿A cuánto les pasa que quieren algo y no saben cómo, y no arrancan, y no empiezan? O lo que es, no lo que es peor, o otra alternativa, ni siquiera saben qué es eso que quieren. O sea, el arquetipo del guerrero requiere tener claridad en el objetivo. Yo necesito apelar al patrón de conducta del guerrero para lograr mi objetivo. Y lo que me permite ese patrón de conducta es persistir. Van a ver que el guerrero, en muchas historias, en muchos cuentos de hadas, tiene un primer fracaso y luego vuelve. Hay una retirada, hay un guardarse. Muchas veces siente que fracasó y aparece algún personaje que le muestra que no, que es parte del recorrido, que es parte del aprendizaje, y vuelve a arremeter y la segunda vez le va bien. Eso es parte del guerrero. El guerrero que falla no deja de ser guerrero por fallar. Este patrón de conducta nos dota de esa habilidad para luchar, físico o mentalmente. Atenti con la palabra lucha, guerrear, pelear. Vamos a usarla, pero en general está bueno hablar de estas energías como algo a integrar, no algo con lo que me tenga que enfrentar. Van a ver que ese guerrero iluminado
deja la violencia para la última instancia. Hay muchas instancias para votar antes. Y ese guerrero que brilla alto tiene que tener un código de honor estable, firme, tiene que tener principios, tiene que tener una integridad. Van a ver que la primera vez que experimentamos nosotros el arquetipo del guerrero, en realidad sale como desaforado y no sale hasta de un lugar egoísta. Vamos a hablar de eso. Pero ahora estamos hablando de este arquetipo, cómo nos sirve cuando está realmente luminoso. Tiene un código de honor, tiene un compromiso con la integridad. Cuando uno ve un deportista, ¿no?, que compite para ganar, ahí ese arquetipo no está bien vibrado, el arquetipo del guerrero, digo. Quien se entrena y quien compite por el placer de competir, esto es lo que los griegos llamaban el agón, ese es un guerrero bien vibrado. Algo difícil para nuestra sociedad, que es una sociedad guerrera. Ahora vamos a ver por qué. El guerrero nos ayuda a encontrar nuestro lugar en el mundo. Para que yo tenga mi lugar en el mundo necesito límites. Y el tema del límite va a ser un tema para el guerrero muy importante. Ya vamos a llegar a eso, espero. Primero, todo esto va a empezar en nosotros. Y luego lo vamos a trasladar a nuestros pares, parecido a lo que decíamos la semana pasada sobre el huérfano. Diferencia entre el huérfano y el guerrero. El huérfano actúa en grupo. El huérfano es esa pandilla. El huérfano es uno más del montón. El guerrero se pone adelante, se pone a la vanguardia. Va a protegerse a sí mismo y va a proteger a sus grupos, pero va al frente, se destaca. Y van a ver que no es el único punto en común con el huérfano. Habíamos dicho que el huérfano puede ser héroe, puede ser villano, el guerrero también. Va a depender de cómo haya yo trabajado la energía de mi huérfano, que de alguna manera los 12 arquetipos son progresivos. Y sobre todo, ¿se acuerdan que son 12 y los agrupábamos en 3 grupos de 4? Los 4 primeros van a interactuar entre ellos. La autora nos va a hablar de tipos de guerreros. A veces el guerrero es evidente, ¿sí? Es un general o es un luchador, es Aquiles en la Odisea, sabemos, nos damos cuenta, tiene una armadura, pelea, tiene una actitud. Otras veces el guerrero está como dormidito. Podemos pensar en David y Goliat. A veces es alguien flaquito, peticito, chiquito, débil, que termina matando al grandulón, al matón. Bueno, en esa uno mira eso y dice quién es el guerrero. Bueno, Goliat. Sin embargo, David termina siendo el héroe, el guerrero en esa historia. Entonces a veces no es tan evidente. Y de hecho, vamos a ver más adelante, hay situaciones donde estamos siendo guerrero y no se nota. Cuando yo me retiro de una lucha, entre comillas, y esa no sería la actitud de un guerrero. Vamos a ver que sí. O cuando paso desapercibido, no necesariamente el guerrero tiene que llamar la atención, no tiene que ser Aquiles, ¿sí? Que todo el mundo dice, wow, llegó Aquiles. Uno puede ser guerrero, porque a veces las batallas son interiores. Está muy asociada a la energía masculina. Y el cuidador, que es el arquetipo que vamos a ver la semana que viene, a la energía femenina. Y esto por error lo trasladamos a los géneros. Se supone que la mujer es cuidadora y que el hombre es guerrero. De alguna manera hay una predisposición biológica que tiene su origen cuando aparece el Homo sapiens, incluso el Homo erectus, el Neandertal. Como la mujer está embarazada, se queda y el hombre sale a cazar y el cazador está vinculado al arquetipo del guerrero. Pero uno no hace falta más que ir a la mitología griega para darse cuenta que hay diosas que son guerreras. Tenemos en la tradición griega las amazonas, pero también es interesante ver, por ejemplo, Artemisa. Artemisa era cazadora, es decir, tenía una cualidad supuestamente masculina, y Atenea, sobre todo Atenea, que es una diosa intelectual y es diosa de la guerra. Por otro lado, su hermano Ares va a tener que ver más con lo violento de la guerra. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero Atenea, siendo mujer, encarna el arquetipo del guerrero. Así que no es para nada una cuestión de género, aunque socialmente se haya configurado de esa manera. En la vida cotidiana, en general, ¿dónde aparece el guerrero? Esto para que lo bajemos a tierra y entendamos en dónde nos comportamos como guerreros y en dónde no y de qué manera. Nosotros vivimos en una cultura guerrera. ¿Por qué? Porque se nos inculca la competencia. Que en todo caso no sería nada malo si, como los griegos hablaban del agón, que era la competencia sin que nadie ganara, sería algo piola. Pero acá, digamos, nos llevan a esto de que hay que ganar. Si compito, tengo que ganar. Si quedo segundo, soy un fracasado. Bueno.
fíjense el lenguaje que tenemos. ¿De qué hablamos nosotros cuando estudiamos en la facultad o cuando empezamos nuestra vida laboral? Hablamos de la carrera universitaria, de la carrera laboral. Esa carrera es una competencia. Y cuando hay competencia hay alguien mejor y hay alguien peor. Algo que se activa con el arquetipo del guerrero es esta idea de pensar que hay mejores y peores, ¿sí? A veces muy vinculado también a la meritocracia. Se va a activar también el arquetipo del guerrero cuando me revelo la autoridad. Y eso es un patrón de conducta en el ser humano. Porque si yo no logro revelarme a aquello que me fue impuesto, en muchas ocasiones yo no puedo expresar mi verdad. No puedo individuarme. No puedo lograr que el self se exprese. El ser esencial. Eso que no está condicionado en nosotros y que es la mejor versión de nosotros mismos y que la hemos colocado en sombra y construido un personaje desde el cual me vinculo. Llega un momento que haciendo eso yo ya no me siento auténtico. Entonces el guerrero aparece cuando me revelo a esa autoridad que no me permite expresarme. Puede ser luminoso cuando esa autoridad es injusta, cuando oprime a mis pares, cuando me oprime a mí. Hay una moralidad, si quiere, eso lo construye cada cultura, en la que el guerrero se rige para poder ir en contra de aquello que oprime. Pero si yo soy rebelde por el simple hecho de ser rebelde, soy guerrero por el simple hecho de ser guerrero y me opongo a alguien que en realidad no está generando un daño, ahí yo no estoy vibrando bien el arquetipo del guerrero. Entonces ya sabemos que el guerrero me permite ir por lo que quiere, me permite liberarme de lo que me hace sentir limitado, me permite individuarme. Ya vamos a hablar más de esto adelante. ¿Cómo puedo honrar yo a mi guerrero interior? Cada vez que yo vea una injusticia, cada vez que yo vea algo deshonroso, cada vez que vea algo que no esté bien, no callarme, no mantenerme ajeno. Y esto no quiere decir ir a cagarme a trompadas con el que está haciendo algo que no me gusta. Quiere decir, de alguna manera, involucrarme con eso que considero que es injusto, sin necesariamente poner en peligro mi integridad. Pero muchas veces cuando este arquetipo está exacerbado, yo pongo en riesgo mi vida, o pongo en riesgo mis recursos con los que puedo sobrevivir, dinero o bienes materiales. Atenti con eso. Cada arquetipo nos va a pedir que busquemos un equilibrio, y ese equilibrio lo tengo que discernir de acuerdo al momento que estoy viviendo, no es siempre el mismo. ¿Qué pasa cuando este arquetipo está en sombra? Es decir, cuando no lo expreso o cuando lo expreso en exceso. En exceso, iba a decir. Bueno, voy a chusmear un poco en el Facebook a ver si alguien saludó. Bien, acá. Ah, bueno, hay bastantes cosas. Bien. Bueno, acá están hablando, por ejemplo, de los vikings, que la cultura guerrera era... Acá estamos matizándolo un poco, digamos. O sea, guerrero no es solo el que va y mata, guerrero también es el que pelea por una causa que puede ser derechos humanos o los derechos de los animales, etc. En distintas situaciones, dice Patricia, activamos cada arquetipo. Es así, lo acabo de decir. La verdad tengo un poco de cuidadora, dice Milenka, pero soy guerrera, he peleado muchas cosas importantes en mi vida y también me ha tocado ser fuerte sin opción. Bien. ¿Qué más tenemos? Todo guerrero debe haber perdido alguna batalla, dice Andrea, de eso vamos a hablar ahora. Bien. Bueno, vamos a la sombra del guerrero. Y uno nos habla de estar poseído por un arquetipo. ¿Qué significa esto? No puedo ser otra cosa que un guerrero. ¿Y qué me va a pasar si soy un guerrero? Voy a estar siempre en conflicto. Voy a alejar a la gente. Por eso, la propuesta de este taller que es Tu viaje del héroe es hacer consciente de qué manera tengo expresado los arquetipos para poder equilibrarlos, para poder usarlos o tenerlos disponibles de acuerdo a lo que necesite en cada circunstancia. A veces pasa que este arquetipo está en sombra porque hay un prejuicio, ¿no? ¿Qué es un guerrero? Como estamos en esta sociedad de competición, es normal ver a la gente expresando este arquetipo exacerbado. Entonces a muchas personas les cae mal el guerrero, porque está continuamente compitiendo, todo lo convierte en una competencia. Y eso llega a un momento que deteriora los vínculos. Por otro lado, sucede que
las primeras veces que experimentamos el arquetipo del guerrero, no lo experimentamos de una forma muy copada, que digamos. Piensen en un niño sin hermanos, vive, está tranquilo con su mamá, podríamos ser el inocente, va a tener una primera pérdida, se va a convertir en huérfano, pero supongamos que aparece un hermanito, o empieza el jardín, tiene que compartir, se da cuenta de pronto, uy, tengo que compartir mis juguetes, y veo que ese nene está jugando con el juguete que yo quiero jugar, y quizás puede ser que vaya y le parta un juguete en la cabeza para obtener aquello que quiero. Ahí se activa, por primera vez, digamos, el arquetipo del guerrero. Entonces, aparece de una manera que no está muy buena, y es donde nos empiezan a sociabilizar y a educar, y hay que ver dónde meto yo ese patrón de conducta de acuerdo a lo que me diga la señorita o mi mamá. Si yo vivo una experiencia traumática porque manifesté el arquetipo del guerrero, probablemente lo ponga en sombra y después me cueste expresarlo. O no, quizás me afiance a esa actitud y construya una máscara y esté poseído por ese arquetipo y no pueda hacer otra cosa que el guerrero. Pero las primeras veces que queremos expresar nuestra verdad o pedir lo que queremos, probablemente sea de una forma, yo creo que la palabra violenta en este caso cuadra con esta idea. Entonces, todo el que ve eso, de alguna manera, o las personas que no conectan tanto con ese arquetipo, no les va a gustar demasiado. Entonces hay mucho prejuicio sobre lo que significa ser guerrero. Así que ese guerrero que aparece por primera vez también puede ser en un vínculo amoroso. Mi primer vínculo amoroso, la primera vez que me abro, que entrego mi corazón y me lastiman, puede ser que mi reacción sea de algún modo violenta. Ahí la autora dice que las habilidades del guerrero están poco desarrolladas. Es decir, es todo un trabajo de vida, desarrollar, calibrar esa energía del guerrero que cuando está exacerbada realmente puede ser muy violenta. Jung hablaba de la teoría del péndulo. Cuando yo estoy mucho en un extremo, si yo sostengo la bolita del péndulo acá, lo primero que va a hacer en cuanto la suelte es irse hacia el otro extremo, de forma intempestiva y abrupta. Y con el tiempo se va a equilibrar. Muchas veces los arquetipos, los patrones de conducta en nosotros, los experimentamos de forma extrema, para después equilibrarnos. No nos castiguemos si nos sale un guerrero muy violento. Entendámonos, no nos justifiquemos, vayamos dosificándolo, y si cada vez que tengo un problema actúo de forma violenta, no tiene sentido. Pero es parte de ser humano, de ser un humano. Casos puntuales de gente que convierte todo en competencia, que esta sería la exacerbación del arquetipo del guerrero. Hay educadores que educan desde ese lugar, generan competencia entre alumnos. Hay doctores que hablan de combatir la enfermedad. Y en ambos casos, ¿qué sucede? Si yo combato mi enfermedad, convierto mi cuerpo en un campo de batalla. Entonces, expresar de otra manera el vínculo con la enfermedad pareciera que resulta un poco más sanador, ¿no? Entonces ahí, pero acá estamos hablando de un arquetipo exacerbado. Necesitamos el guerrero frente a una enfermedad. Pero como vamos a ver, el recurso del enfrentamiento, la confrontación o la violencia es el último. Tenemos otras instancias para agotar antes. Y lo mismo con los docentes. Mi mente es un campo de batalla porque tengo que ser más rápido y más inteligente que el que tengo al lado. Cuando mi rapidez es propia, cuando mi tipo de inteligencia es propia. Bien. Algún empresario que descuida su salud por mucho trabajar, sus vínculos por mucho trabajar, y todo lo pospone porque siempre está a punto de cerrar el trato de su vida, ¿no? Y en ese trato de su vida deja su vida. Esos son ejemplos de casos exacerbados. Pero también tenemos un guerrero que se puede convertir en villano, porque para ser héroe tiene que haber un villano. Eso hace que cuando estamos con el arquetipo del héroe exacerbado, veamos la realidad como buenos y malos. Este está a mi favor o este está en mi contra. Y lo enfrento. El héroe debe ser mejor al resto. Debe sentar precedentes, debe marcar camino. Cuando hablamos de héroes, por ejemplo, en la mitología griega, siempre son personas que están por arriba del estándar. Y de hecho muchas veces son tanto hijos de un dios o de una divinidad como de un ser humano. Son un puente, son una cosa intermedia. Decimos que el guerrero se destaca del grupo. Ahora, si yo estoy poseído por el arquetipo, si yo lo tengo exacerbado, no puedo estar constantemente siendo el mejor, porque entro en este patrón de querer competir. Y si yo soy mejor, significa que alguien es peor. Y el vínculo desde ese lugar se deteriora.
Lo mismo sucede con la figura, si uno la analizara mitológicamente, los mesías. El que es un mesías, el que viene con la palabra de Dios, también en general es hijo de la divinidad y es distinto al resto, es más que distinto, superior. Entonces, este guerrero, héroe, si bien no necesariamente tiene que ser malo que sea distinto o superior al resto, vibra alto cuando pelea por la causa común, cuando lidera por un bien mayor y trascendente. Ya voy a profundizar sobre eso. Cuando lo que busca es ser el número uno, lo que busca es el dinero, el nivel social, ser el mejor, está dispuesto a estafar, a engañar, porque todo es una competencia y todo vale para ganar, entonces ahí hablamos de un guerrero villano, no de un guerrero héroe. Por eso me gusta hacer por un momento, aunque sea vincular esto con otros sistemas simbólicos, podría ser con el tarot y con la astrología. El héroe o el guerrero héroe o el guerrero, vamos a decir, tiene que ver con, en todo sistema simbólico, con aquello que da comienzo a algo. Puede ser el número uno, como en el caso de la astrología, Aries o el mago, o también el carro, que da inicio a una nueva etapa entre los arcanos mayores, tiene que ver con el guerrero, tiene que ver con ir por algo. Y ese ir por algo puede ser a favor de la comunidad o puede ser egoicamente, egocéntricamente. Entonces hay que tener cuidado. Una de las cosas que solemos decir con la carta del carro es que el carro se lleva puesto a todo el que se cruza. Y ese es un guerrero villano, no es un guerrero héroe. Todo lo que tenga que ver con el fuego, incluso los 3 signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, que dan inicio a cada una de las cuaternas del zodíaco, nos hablan de esta energía. Cuando se vibra bien, inspiran, guían, lideran. Cuando se vibran mal, se llevan puesto al resto y solo van por el ego, por el yo. Siempre me gustó hacer esta distinción. Aries es lo primero que aparece en escena, no hay otra cosa. Uno podría decir que el egoísmo ariano tiene que ver con la incapacidad de ver al otro. Y el egoísmo leonino tiene más que ver, porque Leo sí ya sabe que hay otros, Leo se conoce porque hay otros, puede tener un egoísmo más de desprecio por los demás. Por eso a veces siempre el ariano me resulta como más auténtico, ¿no? Porque no hay malicia, digamos que simplemente es arrebatado. No ve que hay otro porque es lo primero que apareció en escena. Después viene Tauro, que es la materia, luego Géminis, que es la mente, etc. El guerrero, como les dije, toma una decisión. El guerrero ve la realidad en términos de bien y mal. Y esta decisión puede ser un héroe o ser un villano. Y la autora da ejemplos, ¿no? Para quienes vieron la Guerra de las Galaxias, Darth Vader está poseído por la oscuridad y es un villano. Es un héroe que se convirtió en villano. Hitler es un héroe que se convirtió en villano, llega de forma popular al gobierno, ¿no? Ustedes saben que Hitler y el Mahatma Gandhi tienen el mismo tipo psicológico, tienen la misma estructura psíquica, si uno la analizara. Y fíjense, son dos caras de una misma moneda, son líderes, pero tuvieron una elección, hacer el bien o hacer el mal. Todos nosotros en situaciones cotidianas de la vida tenemos esa posibilidad de hacer el bien o hacer el mal. Elegimos. No es que siempre seas un villano, quizás un poco la reflexión, yo los invito a que reflexionen sobre en qué áreas de la vida el guerrero se me expresa como un villano, en cuáles como un héroe. Las actitudes imperialistas, el querer conquistar, el querer imponerse, el ser dictador, cuando un patrón oprime a un empleado, o cuando, fíjense qué frase horrible, cuando la autora lo dice así, cuando los maridos someten a sus mujeres, ¿no? Que son su propiedad. Eso es algo propio del lenguaje. El lenguaje refleja la forma en que vemos nuestra realidad. Me gustaría hacer una referencia ahora en términos del guerrero y el huérfano. El huérfano puede buscar apaciguar esa herida, ¿no? Esa sensación de impotencia, de no poder, de no ser aceptado. Cual fuera la herida, cada uno de ustedes tendrá la suya. Pero cuando no la supera y cuando quiere reproducirla en el mundo, el héroe es un villano. El huérfano es un villano. Entonces, ahora que ya vamos conociendo un poco más los arquetipos, podemos decir que
quizás el guerrero no es guerrero villano cuando no tiene trabajado su huérfano. Ahora más adelante voy a volver a involucrar los 4 arquetipos y a trabajarlo. De qué forma se vinculan entre sí los 4 primeros arquetipos, que es lo que estamos laburando ahora. Entonces, cuando uno ve un guerrero villano, en realidad siempre ahí escondidito hay un huérfano que no sanó la herida. La autora va a hablar de pseudo guerreros. No son guerreros, son huérfanos que están generando mal porque no logran sanar su herida. Tips para, esto de revista Cosmopolitan, tips para equilibrar al guerrero. A ver, voy a ver si leo acá algunas cosas. Están escribiendo bastante, no me va a alcanzar el tiempo si leo todo. Sil Álvarez dice, ninguna polarización de vibración energética que se sostenga en el tiempo logra una armonía o equilibrio, tal cual. Pero tampoco es un 50-50, siempre es un moverme entre las dos. O te prendés fuego vos mismo, dice Sil, se vuelve como una autodestrucción. Sí, y en psicología tradicional eso es la neurosis, es un desacuerdo entre, los transpersonales dirían entre dos aspectos interiores, pero ya de por sí, entre lo que quiero y lo que deseo, entre lo consciente y lo inconsciente, ese desacuerdo me genera una neurosis. ¿Qué más por acá? Gustavo Mahler dice, el resistir situaciones, ¿en qué arquetipo estaría? ¿Eso es un síntoma de fortaleza también? Bueno, qué pregunta interesante, porque a veces el quedarme en una situación que me hace mal tendría que ver, diría yo, con el arquetipo del mártir, ¿no? El que se sacrifica por los otros. Y en ese sentido podría ser una variante del cuidador, que es el arquetipo que vamos a ver la semana que viene. Porque en realidad, lo voy a ir diciendo ahora porque no sé si llego, ¿qué hora es? -20. Hay instancias donde el guerrero no es que se queda soportando y es un mártir y mira cómo me sacrifico y en definitiva es una víctima que te quiere manipular desde la victimización. De todo eso vamos a hablar el martes que viene. Quien no lo hizo que levante la mano. Lo que el guerrero hace, y esto tiene que ver con la guerra y la estrategia, hay momentos donde me retiro. El guerrero sabe cuando perdió una batalla, cuando hay alguien superior, cuando hay alguien que tiene más fuerza. No tiene que ver con ir e inmolarse. No estamos hablando del kamikaze que se mata. Se retira. Y en esa retirada se rearma, se recarga y vuelve. Vuelve reinventado, vuelve con más energía, vuelve recargado. Entonces, no verlo como una derrota o resignificar lo que la derrota representa. Esto los yanquis lo tienen clarísimo y siempre que hablan de coaching y qué sé yo, ellos dicen, cuando yo empecé con esta empresa, tuve este fracaso, se enorgullecen de su fracaso, como diciendo, con esto me fortalezco. Pero no es lo mismo que quedarse en el lugar donde estoy padeciendo. Eso tiene más que ver con la víctima. A ver. Bien, acá ya la había leído. Bueno. No sé, acá en Instagram veo más saludos que otra cosa. Saludos a la gente de Instagram. Bien. Avancemos entonces. ¿Cómo equilibro el guerrero? Acuérdense, el guerrero está. Yo puedo no ser otra cosa que no ser guerrero. Ahí está exacerbado. Y puedo no ser guerrero. Puedo no ir por lo que quiero. Puedo no saber poner límites. Puedo llevarme mal con el enojo y decir yo no me enojo. Entonces, como vimos cuando veíamos emociones, les sugiero ver el video que está en redes sobre el enojo. Esa es la emoción de este arquetipo. Vamos a ir vinculando cada emoción con un arquetipo. De pronto no sé poner límites, no me sé enojar y prefiero ponerme triste antes que confrontar, porque para mí confrontar es violencia. Y como ya vimos, el enojo no tiene por qué ser violencia. Lo primero que tenemos que saber es que el arquetipo del guerrero se equilibra con el tiempo. Nadie nace con un guerrero equilibrado. Entonces, o no lo expresás porque creciste quizás en un entorno violento y te polarizás para equilibrar el sistema, o las primeras veces que salió realmente exacerbado. En ambos casos va a pasar que, y les digo en mi caso, pues yo era Luna en Aries, para los que saben, háganse una idea, de chiquito yo metí en sombra al guerrero, no lo expresaba porque fui muy rechazado por toda esa violencia guerrera que tenía. Entender que puede ser que me cueste mucho expresarlo o que lo haya expresado tan espontáneamente que fue muy exacerbado. Entonces yo tengo que observar cuál es mi caso. Si nunca lo pude expresar,
entender que las primeras veces que lo exprese va a salir bastante desaforado y respetármelo y saber pedir disculpas y tratar de hacerlos en vínculos relativamente contenidos. Si me sale muy fácilmente, lo que tengo que hacer es ir puliendo las habilidades que el guerrero me brinda para poder desenvolverme en la vida. A nivel individual vamos a decir que equilibramos el guerrero teniendo ideales esenciales y no materiales. Ser noble, ser honrado, tener un código de honor. Suena muy de librito de autoayuda, pero es la realidad. Hoy, en este momento de mi vida, qué es lo que para mí está bien y lo que para mí está mal. Tener en claro eso y ir por eso, no a garrotazos contra el primero que va en contra mío, sino agotando todas las posibilidades diplomáticas, si se quiere. Esto lo explico más adelante, pero lo voy a ir diciendo acá porque no sé hasta dónde llego. Un diplomático puede ser un guerrero, alguien que sabe persuadir al otro, alguien que puede hablar bien, o que es ingenioso, o que sabe desde qué lugar acercarse, es un guerrero luminoso. Suena muy a New Age el guerrero luminoso, pero es un arquetipo iluminado. Santo Tomás de Aquino, cuando escribe la Suma Teológica, una de las cosas sobre la que reflexiona es el uso de la violencia. Y él dice, agotadas todas las vías posibles de diálogo, negociación, etc., llega un momento que si peligra la integridad física o de una institución, en este caso porque era de la iglesia, es legítimo utilizar la fuerza. Y eso es real, ustedes saben que legalmente la de defensa personal, no me sale la palabra ahora, pero bueno, cuando uno actúa por defensa porque corre riesgo su vida, no va preso, si eso se logra demostrar. Bueno. Pero sobre todo, el gran guerrero, si bien tiene individualmente todo ese código de honor, etc., esto se ve bien claro en el samurái. El arquetipo del guerrero es un arquetipo en abstracto, al que no tenemos acceso. Cada cultura lo expresa de una manera distinta, por ahí me hablaban de los vikingos vivían para matar, vivían para la guerra, necesitaban, querían morir en la guerra para ser recogidos por las valquirias y llevados al Valhalla. Así que cuando había alguien muy viejo o que se estaba por morir por alguna herida, lo mandaban adelante en la batalla, así podían decir, morí en batalla y fui al Valhalla. Y en el Valhalla lo que hacían era volver a morir en guerra todos los días, para volver a revivir y estar en un banquete y en un festín y volver a ir a la guerra. Y esa era la moral, la estructura, la forma en que vivían los vikingos. Para los griegos está Ares, que es un guerrero que tiene que ver con los estragos de la guerra. A los griegos no les gustaba la guerra. Ellos buscaban el ocio creativo, la guerra no permitía eso. Y en Japón, ¿cómo se manifiesta el guerrero? Bueno, como el samurái, que tiene un férreo código de honor y que no va a matar por matar jamás. Los griegos también, como les dije antes, tenían Atenea, que era una versión de la guerra más mental, estratégica. ¿Cómo puedo yo recurrir a la fuerza desde un lugar mental para no dejar o no permitir que yo sea avasallado, pero generando el menor estrago posible, lo menos áreo posible, decían ellos, en referencia a Ares, porque Ares era esa parte del guerrero. Si llegamos voy a hablar de eso también. Bueno, a nivel colectivo, el gran guerrero tiene no solo su fin personal, sino que ese fin personal está en concordancia con lo que el conjunto quiere. Cuando ese fin personal es esencial, es inevitable que vaya en concordancia con el resto. Si yo me expreso desde la esencia, no va a haber un conflicto nunca con el otro. Los conflictos con el otro se generan desde la máscara, desde el ego, desde la identidad, desde un lugar más inauténtico, un lugar que construyo para no sentirme vulnerable. Si yo me vinculo desde ahí, se van a generar fricciones. Cuando dos personas o dos instituciones o dos culturas se vinculan desde lo esencial, no va a haber conflicto, aunque los intereses sean contrapuestos. Esto quizás es difícil de entender. Pero ese guerrero interior tiene que ir por algo más. Eventualmente en la vida, si yo no voy por algo más, no me voy a sentir completo, no me voy a sentir feliz. Entonces, la autora dice que se puede luchar por cosas de verdadero valor colectivo y generacional. A veces hay guerreros que lo que hacen es redefinir la identidad de su época, del grupo al que pertenecen.
Y quizás muchas veces pasa que yo primero defiendo mi país, defiendo mi partido, ¿no? Defiendo una etnia de acá del 60, Estados Unidos, los negros, etc. Pero después voy por cosas todavía más abstractas, ya no me va a importar el país. Voy a pelear por cosas más trascendentes. Voy a pelear porque no haya pobreza, no importa el país. Voy a estar en contra de la codicia, no importa el país, no importa mi etnia, no importa mi religión. Cuanto más me voy hacia valores abstractos y colectivos, más brillante es mi guerrero. Tenemos a quienes luchan por los derechos humanos, por un lugar para las minorías. Estos son guerreros luminosos. Y a veces no se los ve porque hay personas, este es un caso interesante, fíjense, más allá de lo partidario de la marcha de ayer, yo estaba viendo en el noticiero gente que estaba sacando el arquetipo del guerrero de una forma violenta. Seguramente hubo gente que se manifestó pacíficamente y muchos medios lo que hicieron fue aprovechar para mostrar a los que estaban, digamos, con el guerrero exacerbado. Y supuestamente iban por una causa noble, pero se expresaban desde un lugar, podríamos decir, oscuro. A veces, por ejemplo, esto se ve con los proteccionistas de animales, que conectan con lo indefenso del animal, lo cual es, hasta diría yo, trascendente, denota una sensibilidad enorme por esas personas, pero que de pronto son capaces de partirle un palo en la cabeza al tipo que está maltratando al perro. Ahí pareciera haber una contradicción, ¿no? Ahí hay un guerrero que no está del todo bien manifestado. Alguna vez había un cartel, estaba escrito en inglés, yo lo vi publicado en redes, que dice que bombardear por la paz es como tener sexo tener sexo por el aborto, algo así, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. O sea, estoy defendiendo el bienestar del animal maltratando a otra persona, por más hijo de puta que sea. Bueno, cuando hay otras alternativas previas. Si yo hago consciente de otros arquetipos, también equilibro el arquetipo del guerrero, porque todos los arquetipos están interconectados de alguna manera. A ver cómo anda el Facebook. Bien. Acá en Instagram. Pregunten lo que quieran. Yo tampoco les estoy haciendo preguntas puntuales, ¿no? Pero bueno, hago consciente otros arquetipos. ¿Cómo es mi inocente? ¿Cómo es mi huérfano? ¿Cómo es mi cuidador? Y en relación a eso va a estar el guerrero. Vamos a ver algunos casos puntuales. Tanto el guerrero como el cuidador, que son tercer y cuarto arquetipo, son los primeros arquetipos ya adultos. Uno podría incluso decir que el guerrero es el padre y que el cuidador es la madre. Hay algo de lo que no voy a hablar en este video por cuestión de tiempo y toda una cuestión de género en relación a esto. Costumbres sociales que ya se están deconstruyendo, que tienen que ver con que el guerrero es el hombre, el cuidador es la mujer, y eso le genera conflicto a ambos géneros, porque el hombre en general le venía costando mostrar su parte sensible, y a la mujer muchas veces le venía costando poder poner límites, ¿no? Sin embargo, no es una cuestión de género, pero sí puede ser una cuestión cultural. Entonces, guerrero y cuidador, tercer y cuarto arquetipo, tienen que ver con papá y mamá. Son arquetipos adultos. El inocente y el huérfano no, tienen más que ver con la niñez. Para no quedarnos instalados en el inocente y en el huérfano, que son más infantiles, necesitamos desarrollar el guerrero y desarrollar el cuidador. Les voy a leer textualmente una frase que me gustó de la autora Carol Pearson de este libro, Tus héroes interiores, que yo conocí gracias a Fabiana Fondevila. Hice un taller con ella justamente sobre el viaje del héroe. El inocente interior tiene grandes sueños. El inocente tiene sueños. Y el huérfano reconoce los impedimentos para que se cumpla ese sueño. Pero sin guerrero, esos sueños rara vez se vuelven realidad, excepto por azar o por bondad ajena. Siempre hay un cuidador que le cumple los deseos al inocente sin que el inocente haga nada, impidiéndole que se desarrolle el guerrero. Ven cómo se interconectan y al hacerlos conscientes yo puedo saber desde qué lugar se manifiesta. Lo bajo al llano. Si tengo una mamá que me consiente todo el tiempo, yo no tengo que forzarme por cumplir mis sueños, entonces no conecto con el guerrero. El guerrero asume esos sueños e ideas creativas y traza un plan para alcanzar su meta. El guerrero también provee la disciplina necesaria para persistir en el plano o para ordenar una retirada estratégica si fuera necesario. De esto les hablé hace un rato. El guerrero
es esa fuerza que me permite ir por lo que quiero. O por lo menos, si no sé lo que quiero, para salirme de donde estoy cómodo. En este sentido podemos decir entonces que si el inocente está iluminado, va a hacer que el guerrero no tenga necesidad de luchar por todo, porque el inocente es optimista. Si mi inocente está en sombra y no lo expreso, probablemente el guerrero se pelee con todo el mundo, y ahí hace fuerza con el huérfano, que es, digamos, el líder de las causas perdidas. El huérfano iluminado hace que el guerrero no tenga que ser fuerte y duro todo el tiempo, ni reclamarle nada a los demás. De hecho, como sabemos, el huérfano iluminado permite funcionar como iguales independientes. El guerrero se va a destacar. Entonces, si el huérfano está más o menos bien, si yo puedo funcionar con mis pares, funciono bien. Salvo que entre pares no lo pueda resolver, entonces yo me coloque a la cabeza. Y finalmente el cuidador, que lo vamos a ver la semana que viene, pero acá ya lo menciono. El cuidador iluminado hace que el guerrero luche por el bien común, porque el cuidador cuida, es como la madre, como la gallina bataraza. Entonces, un buen cuidador hace que el guerrero luche por el bien común, por una causa trascendente y no solo por un interés particular. Otra frase de la autora que me gustó. A la persona que solo cuenta con el guerrero en su conciencia, toda situación le parece un dragón y las únicas opciones que tiene son escapar, luchar o morir. Este es un ambiente muy difícil para vivir. La cuestión central, naturalmente, siempre es tener coraje. Y es en este ambiente tan extraordinariamente duro donde casi todos nosotros aprendemos a ser valientes, aunque transitemos por allí mucho menos que los que habitan permanentemente. ¿Qué pasa? ¿Qué me está diciendo acá la autora? Que es a través de esa situación, de esos dragones, que si está exacerbado todo es un dragón, contra todo el mundo me tengo que pelear. Pero si lo equilibro, va a seguir habiendo dragoncitos, no todos van a ser dragones, pero es el ambiente en el que yo voy afilando las herramientas del huérfano, si se quiere. De alguna manera, ese patrón de conducta que sale desde un lugar muy primitivo, acuérdense que está vinculada al enojo, el enojo es una de las emociones más primitivas. Yo las primeras veces que experimento, y soy reiterativo con esto, el huérfano, lo hago de una forma violenta. Es de lo más arcaico que tengo, pero lo puedo ir puliendo y lo puedo convertir en un samurái con un rígido código de honor. Quizás ya los japoneses se nos van de tema con el tema del harakiri, porque deshonré a mi padre, me mato, bueno, ya saben, nada en exceso, decía en el templo de Delfos. Ya les hablé de la retirada del héroe, me retiro para armarme. Otra forma de ser un héroe guerrero es con la discreción. A veces si paso desapercibido, el otro, esto a vos Andrea te va a encantar, el otro no ve cuáles son mis objetivos y yo evito conflictos. Atenti con eso. Y esa retirada y esa discreción habla de la instancia de preparación. Y sobre esto sí me gustaría hacer hincapié porque a veces nosotros nos estamos preparando para algo grande y no lo sabemos. Y nos castigamos. Un ejemplo, ya soy joven, ya tengo cierta edad como para valerme sobre mí mismo, por mí mismo, y estoy viviendo con mis padres. Y me castigo y me creo que soy un fracasado porque vivo con mis padres y no me doy cuenta que me estoy preparando, como el guerrero que entrena, para ir a la batalla, para ir por esa meta que quiero lograr y que es el arquetipo del guerrero justamente el que me permite ver esto. Otro ejemplo, estoy en un trabajo que odio, me siento un fracasado, no me gusta el uniforme que tengo puesto, se me ocurren miles de ejemplos que no voy a dar, pero también en paralelo estoy terminando mi carrera y me voy a poder, carrera, justamente la palabra del guerrero, ¿no? mis estudios y voy a poder dedicarme a lo que amo. Es un mientras tanto. Todo es pasajero, todo va a pasar, todo es transitorio, lo único permanente es la impermanencia. Todas esas frasecitas son reales. Recordarlas en estos momentos y no pensar que tenemos el guerrero en sombra porque no actuamos es también conectar con el me estoy preparando. Atenti, si siempre me estoy preparando, entonces sí el guerrero está en sombra. Y eso tiene un poco que ver con la sombra del buscador, el que siempre busca y nunca hace. Y hacer consciente esto me permite también no sentirme tan abrumado como para no querer volverlo a intentar. Afilar el guerrero significa también desarrollar la tolerancia a la frustración. El guerrero dice, hasta acá llegué hoy, esto es más que lo que yo puedo en este momento, me retiro, descanso, y habiendo aprendido de esto, vuelvo.
Y en una situación similar volverá a enfrentar la situación y probablemente salga victorioso porque ya lo transite. Como les decía, esto en el coaching los yanquis lo tienen muy claro. Los fracasos son casi sus trofeos. Bien. Vamos a hablar de los límites. Cuando yo me individuo, me convierto en la mejor versión de mí mismo, ese proceso de individuación del que hablaba Jung, hay un periodo en el que yo me tengo que diferenciar del resto. Y ahí también se activa el arquetipo del guerrero. ¿Por qué? Trazo límites. Para acá soy yo, para allá sos vos. El inocente no entiende eso. El inocente es parte de la madre, es parte de la familia. ¿Dónde termino yo? ¿Dónde empieza mamá? El huérfano vive esa separación como una herida. El guerrero viene a decir, no, está bien, esto soy yo, esto sos vos. Eso es la etapa de diferenciación dentro del proceso de individuación. Es generar la identidad. Entonces hay toda una cuestión en torno a los límites. El guerrero me permite poner límites. Primero, esos límites me van a ser venidos desde afuera, me van a ser dados desde afuera. Papá me va a decir que esto está mal, o mamá me va a decir que no tengo que salir, y yo voy a entender hasta que voy a empezar a querer más y los voy a tener que transgredir. El arquetipo del guerrero, el patrón de conducta del guerrero, me ayuda a transgredir esos límites que me son impuestos y que me son necesarios para que yo me geste. Es decir, el útero es un límite, si no hubiera útero, no me gesto. El cascarón del huevo dentro me gesto y luego necesito romper ese cascarón. Si el cascarón es demasiado duro, entonces no lo voy a poder romper y me voy a morir, no voy a nacer a mí mismo. Nosotros nos estamos dando a luz constantemente. Por eso estamos constantemente rompiendo límites y necesitamos del guerrero para romper esos límites. Pero cuando yo salga del cascarón o salga de la panza de mamá, voy a tener un nuevo límite. Siempre el guerrero me va a ayudar, pero no puedo acelerar el proceso. Tengo que estar en el huevo el tiempo suficiente. Tengo que estar en el útero el tiempo suficiente. Tengo que estar en los brazos de mamá el tiempo suficiente. En el jardín, en la escuela, en la universidad, en las instituciones. Y luego va a venir el guerrero que me va a ayudar de forma luminosa a trascenderlo para que yo pueda cada vez expresarme más luminosamente, más abiertamente. Si no lo tengo exacerbado, me voy a quedar bajo el ala de mamá o no voy a terminar el colegio y no voy a poder ir sociabilizándose. El guerrero me ayuda a trazar entonces límites propios, míos, auténticos. Me ayuda a no quedarme en lo que dirá el otro, lo que pensará el otro. Pero a su vez, a reconocer quiénes pueden más que yo, quiénes saben más que yo, quiénes son legítimos para mí, quiénes califican para mí, entonces sí escuchar su consejo, su sugerencia. Si no, ya estamos hablando de un huérfano que se revela ante la autoridad por el simple hecho de rebelarse. Bueno, este es el momento donde se me tilda la computadora y no puedo... Igual no sé qué hora es, ya estamos en hora. Lo voy a dejar acá. Atendí con los límites, el guerrero me ayuda a transitarlo. Hay otras cuestiones sobre las que puedo hablar del guerrero, el guerrero colectivo, el guerrero más luminoso, cuestiones de género. Si les interesa profundizar sobre todo esto, me escriben, se anotan al taller, se incorporan. ¿Qué significa eso? Porque los vivos los puede ver cualquiera. Significa que si ustedes se inscriben, pueden participar de un Zoom que hacemos antes del vivo, pueden recibir el material, entre ellos el test para saber cómo tienen distribuidos estos 12 arquetipos, y también participar de un foro en el que charlamos durante la semana. Yo propongo disparadores, ustedes me cuentan sus sentires. Esto lo hacemos todos los martes, los vivos de 10 a 11, de 9 a 10, quizás de 8 y media a 10 para que dure un poquito más, el fogón en el Zoom tomando mate y comiendo. Gracias, Rodri, por el budín rico que me regalaste hoy. Y durante la semana hablamos sobre todas estas temáticas en el grupo. Les agradezco un montón por estar viendo, por estar participando, por ser parte de Transpersonales. Quien quiera formar parte de Transpersonales también me escribe. Hay una comunidad muy linda donde compartimos información, vivir, sentires todo el tiempo. Los extraño mucho, tengo ganas de verlos, de tocarlos, de abrazarlos. En cualquier momento me parece que hacemos un fogón con barbijo y distanciamiento social, pero y al aire libre, pero hacemos un fogón con fuego. Los que se animen a hacer eso, no sé qué tan ilegal es lo que estoy diciendo, después en todo caso me cercioraré. Vemos. Les cuento también dos cosas. Todos los viernes con Andrea Lucero también hay fogones o círculos femeninos, solo para mujeres. Trabajan con los cuentos de mujeres que corren con lobos y trabajan con la luna de turno, luna llena, luna nueva.
Y el domingo 30 vamos a hacer una jornada, que ya es la tercera edición, Psiquismo y Espiritualidad, con las chicas de Astrópolis y de Wicanáloga. Vamos a hablar de los 4 elementos y todo su simbolismo en el tarot, en astrología, para los chinos, que es muy distinto. Yo voy a hablar de tipos psicológicos. Si querés saber cuál es tu tipo psicológico, si sos de aire, de agua, de fuego, de tierra, Airbender, lo vas a poder saber en ese video porque te voy a tirar unos tips para que más o menos lo sepas. Así que bueno, muchas actividades por hacer. Si querés estar al tanto de todo lo que hacemos, escribime que te incorporo en una difusión donde te vas a enterar de todo. De vuelta, mil gracias. Ya les hablé 1000 veces de lo que es la gratitud. La gratitud es eso que viene gratis y que vos no hiciste nada para que te llegue. Y yo siento que muchas veces el amor que ustedes me devuelven es justamente eso. Algo que viene gratis, que no hice nada para merecerlo. Así que gratitud eterna. Los quiero, gente.